Hola muchachos, hola muchachas. Reflexión del día de hoy, 9 de octubre de 2023. La reflexión tiene que ver con el Evangelio y está en Lucas 10, 25, 37. Es una historia interesante. La pueden leer, se las voy a platicar. Un sacerdote de los que le gustaba probar a Jesús, no le tenían confianza, pero como que lo probaban para ver si había algo de lógica en lo que contestaba. Entonces un sacerdote le preguntó que si cuáles eran los principales mandamientos. Y Jesús le dijo, ¿qué lees tú en la ley? O sea, regresó la pregunta al que la hizo. Entonces el sacerdote dijo, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has dicho bien, haz eso, tú también. Entonces el sacerdote como que sintió que se venció y no quería vencerse, entonces agregó una pregunta y le dijo, muy bien, pero ¿quién es mi prójimo? Y esta es la pregunta de fondo que genera la reflexión. Y Jesús le dijo, mira, te voy a contar una historia y tú me dices quién es tu prójimo. Y empezó la historia. Contó la historia de un comerciante que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y en el camino lo asaltaron unos ladrones, lo golpearon, lo lastimaron, lo robaron y lo dejaron malherido a un lado del camino. Pasaba por ahí un levita, que les recuerdo que son gente muy educada en las escrituras, y lo evitó. Se pasó al lado contrario del camino y se siguió de paso. Luego pasó un sacerdote, lo vio, lo esquivó, se siguió de paso. Y luego pasó un samaritano, lo vio y tuvo compasión. Se acercó, lo atendió, le curó lo mejor que pudo las heridas, le puso aceite, lo subió a su montura y lo llevó a la primera, lugar donde podía dejarlo, una especie de hostal, una especie de lugar para hospedarse pequeño. Y al dueño le dijo, mira, te dejo a este señor que hirieron y te doy 2 denarios, atiéndolo, cúralo, cuídalo. Y a mi regreso, si gastaste de más, te pago la diferencia. Y entonces Jesús le dijo al sacerdote que le había hecho la pregunta, según tú, ¿quién de esos 3 se portó como prójimo? Y entonces el sacerdote le dijo, el que tuvo compasión del samaritano. Y Jesús le dijo, así es, vete y haz tú lo mismo. Hasta aquí la historia, bien interesante porque implica un poquito de conocimiento de la cultura judía. Y les platico tantito. Entre los judíos, tocar a un herido, sobre todo si sangraba, y tocar la sangre, era quedar impuro. Y quedar impuro significa que no puedes ir al templo, excepto que vayas a pagar lo que debes pagar para eliminar el estado de impureza tuyo. Se supone que este pensamiento fue el que dominó al levita, experto en las escrituras, y al sacerdote, súper experto en estas prohibiciones. Los exégetas dicen que con este pensamiento, el levita y el sacerdote evitaron acercarse al herido, porque iban a quedar impuros. Y queda claro que de alguna manera Jesús reprueba eso. Y queda claro que Jesús establece que la misericordia que tuvo el samaritano está por encima de la ley cuando ésta no es misericordiosa.
Pónganle atención a esto, pues, porque a veces, por atender ciertos reglamentos, por atender ciertas costumbres, dejamos de ser misericordiosos, piadosos. Alguien toca nuestra puerta, viene a pedirnos ayuda y nosotros inventamos mil cosas, es un flojonazo, nunca trabaja, anda viviendo de esto, etc. Y encontramos mil razones para no ser misericordiosos. Y Jesús nos dice, olvídate de todo eso. Sé misericordioso. Empieza a ver la vida de un modo diferente. Empieza a educar tu mano para que se estire y tome la mano de quien pide ayuda. Empieza a ver las cosas de otro modo. Empieza a ver el dolor donde está y la necesidad donde se hace presente, para que dentro de tus posibilidades ayudes a paliarlas, es decir, a minimizarlas, a reducir el dolor, a reducir la necesidad. ¿Qué tanto? No importa, con lo que tú puedas, con lo que hay en tu corazón y puedas dar. De eso se trata. Como verán, la historia bonita, La historia bonita, y de alguna manera, claramente Jesús reprueba las reglas que impiden ser misericordioso. Y aprueba y aplaude la misericordia del samaritano, que quiero decirles además que en ese entonces los samaritanos eran los más odiados de los judíos, porque pensaban diferente a ellos. Los samaritanos también eran judíos, pero se habían separado de la rama principal, que era la que habitaba en Jerusalén y en Judea. Qué interesante, ¿no? Que Jesús nos presenta a un tipo rechazado como un tipo misericordioso y digno de seguirle su ejemplo. Así que denle 2 vueltas, ya saben, ¿no? Siempre les pido eso. Y traten de entender. La ley no puede estar por encima de la misericordia. No puede estar por encima de la razón. No puede estar por encima de la lógica. Así que tengamos cuidado con eso y empecemos a fortalecer nuestra capacidad de misericordia, que les recuerdo que es una de las 3 cualidades que nos llevan al camino estrecho, que nos lleva para arriba, que nos lleva al cielo, a donde queremos estar todos, pero por lo menos a donde quiero estar yo. Les dejo un abrazo grandote. Yo soy Víctor Manuel Mendívil Escalante.